Vamos a hacer el ejemplo de utilización de archivos. Partimos creando un proyecto nuevo. Application. Ejemplo, archivos. Y vamos a agregar la consola como de costumbre. El archivo va a hacer las veces de nuestra base de datos. Nosotros vamos a poder almacenar información en el archivo con el objetivo de tener la información disponible y no tener que estarla digitando cada vez que echamos a correr el programa. Normalmente hay que poblar los programas antes de ejecutarlos, y un programa extenso como el taller, por ejemplo, es demoroso de ejecutar, de empezar a poblar con toda la información cada vez que queremos probar algo. Por lo tanto, la información tiene que poblarse de forma automática, y una de las maneras más sencillas es trabajando con archivos. El archivo en sí es un archivo de texto, nada más que eso. O sea, es un archivo que va a estar contenido dentro de la carpeta del proyecto, y va a contener la información que nosotros necesitamos. Para trabajar con el archivo vamos a usar la clase archivo que está dentro de la clase consola. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un archivo, nosotros vamos a decir archivo, no sé, A1 igual a new archivo, y entre paréntesis vamos a darle el nombre del archivo. Por ejemplo, le voy a poner datos.txt. De esta forma, nosotros vamos a declarar un objeto, que en este caso se llama A1, y que va a corresponder a un archivo de texto. Tenemos este objeto A1, y el archivo es similar a un cuaderno, a un libro. Lo primero que nosotros tenemos que ver es si yo lo puedo abrir o no, porque puede que o la ruta esté incorrecta, o que el archivo no tenga permisos de lectura para el usuario que está ejecutándolo. Por lo tanto, tenemos que tratar de abrir el archivo, y para eso yo trato de abrirlo usando el comando reset. Si es que no puedo abrirlo, si es que no puedo hacer el reset, significa que tenemos algún problema. Entonces tenemos un problema con el archivo. Y si es que sí puedo utilizarlo, archivo, listo. Es súper importante que al finalizar nuestro programa siempre cerremos el archivo, porque no podemos es como ocupar un libro y dejarlo abierto y tirado encima de la mesa. Tenemos que cerrarlo, y para eso usamos el comando close. Entonces, esta es la base de nuestro trabajo con archivos. Primero, usar la consola, de incorporarla al proyecto. Luego, generar un objeto de tipo A1 que se llame con el nombre del archivo. El nombre puede ser cualquier nombre. Los archivos son archivos de texto plano, por lo tanto normalmente son .txt, pero la extensión no influye. O sea, puede ser .dat, puede ser .información, puede ser sin extensión, como quieran. Le voy a poner txt para notar que es un archivo de texto plano. Luego hay que tratar de abrir el archivo A1.reset. Si es que esto falla, va a salir un mensaje de problemas con el archivo. Si es que esto se ejecuta correcto, significa que el archivo está listo para ser utilizado. Si yo lo ejecuto la primera vez, me va a salir problemas con el archivo. ¿Por qué? Porque no he creado el archivo. Entonces, se pone ese signo de interrogación. ¿cuál signo de interrogación? O sea, el de exclamación. Eso es not, negar. Es no a 1.reset.
este tiene que estar ahí. Si es que no lo puedo abrir, no lo voy a poder cerrar tampoco. Entonces, tenemos que crear primero nuestro archivo. Para eso nos vamos a la carpeta donde están los proyectos, y en la carpeta raíz de nuestro proyecto nosotros creamos un archivo nuevo que puede ser un archivo de texto vacío, lo voy a guardar en el escritorio, le voy a poner datos.txt y lo voy a mover ahí. Entonces vamos a crear el archivo de datos, todavía no tiene ninguna información, y lo vamos a dejar en la raíz del proyecto. Volvemos a ejecutar el programa y ahora me dice que el archivo está listo. ¿Ok? Entonces, el nombre del archivo tiene que corresponder obviamente con el nombre del archivo que está acá y tiene que estar en la raíz del proyecto. Si yo quiero tener el archivo en otra parte, acá yo puedo darle la ruta completa. Puedo decir C, no sé, carpeta, datos. Le puedo dar la ruta completa. El problema de eso es que voy a depender que siempre esté el archivo en esa ruta. Por lo tanto es poco práctico. Siempre debería estar el archivo en la misma carpeta contenedora del proyecto. Entonces de esta forma vamos a tener el primer caso, que sería el archivo, y el archivo va a estar almacenado en la carpeta del proyecto. Vamos a darle cierta información al archivo. Voy a guardar números. Entonces ahora guardamos varios números en el archivo. Cuando nosotros tenemos el archivo ya listo para utilizar, podemos leer información desde el archivo. Pero para eso tenemos que usar un comando que sería a1.readline. Con ese comando vamos a leer una línea completa del archivo. Ahora, como yo no sé cuántas líneas son en el archivo, lo que nosotros podemos hacer es, si vemos todos los comandos que tiene, nosotros podemos cerrar el archivo, podemos pedir el tamaño del archivo, leer una línea, abrirlo. El rewrite es abrirlo de escritura, que lo vamos a utilizar después. Y escribir una línea en el archivo, que es para poder escribir información en el archivo. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es leer una línea. Y esa línea que vamos a leer puede ser un valor o puede ser nulo. Entonces la condición sería mientras línea sea distinto de null. Si la línea es distinto de nulo, yo puedo ocupar la línea. Por ejemplo, podría imprimirla. Y luego volver a leer otra línea. Entonces, ¿qué va a hacer este ciclo? Leer una línea, preguntarme si es distinto de nulo. Si es distinto de nulo, la imprime, vuelvo a leer otra línea, me devuelvo al while y vuelvo a preguntar si esa línea es distinto de nulo. Automáticamente pasa de línea a línea. Automáticamente salta, cada vez que yo hago un read line, lee la línea y se salta a la siguiente. Entonces ahí tenemos por pantalla la información que está contenida dentro del archivo, que son los números que escribimos dentro del archivo. Ahí estoy sacando la información del archivo.
Recuerden que el archivo, al ser un archivo de texto plano, siempre que yo saco algo es una string. No tengo otra cosa, aunque sean números como en este caso. Igual es un string. Por lo tanto, si yo quisiera ahora sumar los valores y calcular el promedio, yo tengo la línea, pero tengo que transformarla a entero. Entonces, tengo que hacer una variable número y transformar la línea. Integer, parseInt, línea. Este comando, integer.parseInt, lo que hace es pescar una línea y transformarla a un entero. Entonces con esto yo voy a pescar el contenido de la línea, transformar ese valor a un entero, que va a quedar igual, pero para ojos del programa ahora va a ser un entero, y por ejemplo ahora voy a poder sumarlo. Entonces voy a sumar todos los valores. Una vez que termine de sumar todos los valores, voy a imprimir la suma y voy a calcular el promedio. Y el contador, igual tengo que inicializarlo antes. Y cada vez que leo una línea, lo cuento. Entonces voy a tener el promedio, voy a poder imprimir la suma. Y el promedio. Entonces voy a tener todos los valores, la suma 45 y el promedio 4. Entonces de esa manera nosotros trabajamos leyendo datos desde un archivo. Vamos a poder definir primero definir el archivo. El nombre puede ser cualquier nombre, entre comillas el nombre real del archivo. Este es el nombre real del archivo en el disco duro. Este es el nombre que le vamos a dar a la variable que va a contener al archivo. Tratamos de abrir el archivo. Si no lo podemos abrir, mandamos un mensaje. Si es que sí lo podemos abrir, leo una línea, inicializo los contadores. Mientras esa línea sea distinto de null, contamos. Voy a imprimir la línea. Voy a transformar este valor a un número. Voy a sumar los números. Voy a leer otra línea para ver si es que me quedan más datos y volver a repetir el ciclo. Y una vez que termine, voy a cerrar el archivo. Importante cerrar el archivo apenas lo desocupe. Cierro el archivo, calculo el promedio con la suma del contador y entrego los resultados. El archivo es una estructura secuencial. O sea, es como, no sé si los conocieron, pero los cassettes. ¿Alcanzaron a usar cassettes? El cassette yo lo ponía del principio y no tenía cómo buscar. Ya quiero escuchar la canción 4 y tenía que empezar a buscar ahí hasta ver si la encontraba. El archivo igual. O si yo hago un reset, yo lo devuelvo hasta el principio. Entonces es o al principio o nada. Entonces yo puedo estar en cualquier parte y no puedo devolverme a la línea anterior. Lo único que yo puedo hacer para devolverme es un reset. Y eso se devuelve al principio. Por lo tanto, si yo quiero volver a avanzar, tengo que empezar a sacar uno a uno los datos de nuevo. Entonces yo tengo esa limitancia. Normalmente los archivos uno lo lee y lo carga al tiro en la estructura. En el caso de nosotros lo que vamos a hacer es leerlo de un archivo, cargarlo al tiro a un listado de algo, no sé, un listado de funcionarios o de alumnos. Y una vez que tenemos eso en el listado, cerramos los archivos y nos olvidamos de los archivos. Y trabajamos tal cual como lo hacíamos antes de eso. Entonces los archivos solamente nos sirven para almacenar información. Abrimos el archivo, cargamos la información a nuestras estructuras de datos y cerramos los archivos. Y al revés igual, si es que quisiéramos escribir información en los archivos, yo una vez que tengo la información lista en mi estructura,
abro el archivo, escribo la información y cierro el archivo. Entonces, esta es la primera parte, que es la más básica de trabajo con archivos, que es lectura de datos desde un archivo. La segunda parte es ver una lectura un poco más compleja que esta. En este caso nosotros teníamos los números secuenciales hacia abajo, pero teníamos un valor por línea. Entonces yo en cada línea tenía, en este caso, un solo número. En la realidad nosotros podemos estructurar nuestro archivo como queramos. Y en particular acá nosotros no estamos haciendo validaciones, por lo tanto tenemos que estar seguros de que el archivo está correcto. Por ejemplo, si es que en el mismo archivo datos yo en vez de un número pongo que una palabra, mi programa se va a caer. ¿Por qué se va a caer? Porque va a tratar de transformar esa línea, que en este caso es palabra, a un entero, a un número. Y no se puede. Entonces, una alternativa es que nosotros capturemos la excepción con try y con catch. Pero, para no complicarlo más, porque no han visto lo que son try y catch, deberían asegurarse de que su archivo esté de forma íntegra. O sea que si acá nosotros vamos a leer números, efectivamente hayan puros números. Si quisiéramos hacer validación, tendríamos que usar ya un try para poder tratar de generar ese valor, digamos, y después un catch por si se cae el programa. O sea, el que no puede transformar eso va a caer al catch. Ahora, el mismo archivo, nosotros podemos tener más información. Podríamos hacer que cada línea, en vez de tener solo un dato, tuviera más datos. Por ejemplo, datos de alumno. Voy a generar otro archivo. Le voy a poner alumnos.txt. Y cuando nosotros trabajamos con datos con más elementos, yo podría decir, por ejemplo, acá voy a tener el nombre del alumno, Juan. Voy a tener además sus 3 notas, un 4, un 5 y un 3. Y eso para cada alumno. Varios, un 3.5, un 5.5 y un 4.5. Ítalo, un 5, un 2.5 y un 6. Mauricio, un 2.5, un 3 y un 4. Entonces, si nosotros tenemos esta información, primero yo tengo que definir dos cosas. ¿Qué información voy a tener en cada línea? Puede ser solamente un número, como en el caso de acá, o puede ser más información. Normalmente en una línea nosotros tenemos toda la información asociada a un objeto. Por ejemplo, en este caso a un objeto alumno. Entonces yo voy a tener el alumno y sus 3 notas en la misma línea. Ahora, yo tengo que tener alguna forma de decirle al programa de que acá hay harta información, no es solo una línea de información. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Primero, si vamos a trabajar con ese archivo, tengo que decirle que mi archivo ahora se va a llamar alumnos.txt. Y una vez que tenemos ese archivo, voy a documentar las líneas que no vamos a ocupar. Voy a imprimir las líneas. Entonces con ese archivo
Problemas con el archivo. No hemos guardado el archivo alumno. Alumnos.txt lo voy a dejar en la raíz de la carpeta. Y ahí tenemos la información de los alumnos. Pero para el sistema todavía eso es una sola línea. No tiene cómo diferenciar cuál es el nombre y cuáles son las notas. Entonces tenemos que tener una manera de poder cortar esa línea. Para nosotros poder trabajar con ese archivo y poder sacar la información de esa línea, tenemos varias formas. A la misma línea podemos hacer el comando split. Y el split lo que hace es retornar un arreglo de elementos. En este caso, un arreglo de string. Ahora, para poder usar el split, tengo que darle un token que se llama. Y ese token me dice dónde va a cortar la línea. Por ejemplo, acá lo va a cortar donde encuentre un espacio. Una vez que yo corto esa línea, me va a quedar la información en ese arreglo y yo acá podría separarlo. En la posición 0 yo sé que va a estar el nombre. Bueno, lo voy a separar al tiro. Nota 1, la convierto, integer.parseInt en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3 va a estar la nota 2 y la nota 3. ¿Parece un float o un token? Se cambian los tipos de datos. Lo mismo. En vez de integer. Sí, doble parse. Entonces, nosotros podemos separar, en este caso, utilizando un espacio. Si ahora en vez de imprimir la línea completa, voy a tratar de imprimir solo el nombre. Entonces ahora tengo los puros nombres de la línea, del archivo. Si se fijan, Juan, Mario, Ítalo, Mauricio. Si yo quisiera imprimir solamente la nota 1, ya la tengo separada en una variable. Por lo tanto voy a imprimir solamente las primeras notas. Entonces de esta forma voy a poder cortar, digamos, la línea de texto, que en nuestro caso era todo esto, cortarla donde encuentre el token, que en este caso es un espacio. Ahora, el espacio no es un buen token, porque si yo quiero poner el nombre y el apellido, ya va a encontrar un espacio entre medio. Entonces normalmente uno pone un carácter que no sea tradicional, o sea, que no sea un carácter que se ocupe normalmente. Por ejemplo, se puede usar un gato. Entonces yo sé que donde hay un gato está el cambio de variable. Tienen que utilizar un carácter que ustedes sepan que no va a ir entre medio de la información. Nadie se va a llamar Juan Gato. Entonces, por ejemplo, yo ahora podría tener que el nombre sea Juan Carlos. Entonces, que el nombre del alumno sea Juan Carlos y cuando encuentre el gato, recién haga el corte. Entonces, si yo tengo esa estructura, voy a usar un gato para cortar el texto, tengo que decirle acá que voy a usar un gato para cortar el texto.
Vamos a volver a imprimir los nombres. Y ahora tengo el nombre Juan Carlos, Mario, Ítalo, Mauricio. Entonces, con el split a una línea de texto, yo la corto, digamos, basándome en ese carácter. Puede ser cualquier carácter que ustedes quieran, pero tiene que ser un carácter que sea único, o sea, que sirva para dividir. Por ejemplo, si ponen dirección, hay que asegurarse que la dirección no va a decir, no sé, puede venir Argentina, gato y el número, porque va a pensar que el gato es corto. Entonces, si usan, por ejemplo, una arroba, no pueden poner mail. Entonces tienen que asegurarse de que el carácter que usen, cualquier carácter que sea un carácter único, que no esté en la línea. Incluso si quieren se puede usar doble gato, por ejemplo. Cuando encuentre dos gatos, y dos gatos, ahí jamás yo creo que he encontrado una dirección con dos gatos. Entonces, se puede usar cualquier carácter que ustedes estimen conveniente. Y de esa forma, sacar la información. Entonces, así es como nosotros vamos a tener la información almacenada. Van a tener que crear un archivo para contener información, van a tener que crear varios archivos. O sea, un archivo para los alumnos, uno para las notas, para los profesores, para las asignaturas, para las carreras. Y dentro de cada archivo, dejar la información de cada objeto de esta forma, separados por algún token. Ahora nosotros vamos a poder, por ejemplo, voy a crear una clase, alumno, y le voy a setear los atributos que teníamos. El nombre, nota 1, nota 2, nota 3. Voy a generar el constructor y el refactor. Ahí tenemos una clase alumno. Por lo tanto, en el main, por ejemplo, si yo quisiera ahora cargar los alumnos, yo ya podría tener el archivo, que se va a llamar alumnos, saco una línea, leo la línea, corto la línea con el split, saco los atributos, los transformo de ser necesario, y ahora yo podría decir alumno igual a new alumno, y le paso el nombre y las tres notas. Entonces después, una vez que yo ya tengo los nombres con las notas, tengo un objeto alumno, y al objeto alumno ya le puedo pedir la información que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos poder hacer en el archivo? Es tener la información contenida en el archivo, declarar el archivo, abrirlo de lectura, mientras las líneas sean distintos de nulo, la línea la corto con el split, eso va a quedar en un arreglo, saco todos los elementos del arreglo, los paso a mis variables y genero el objeto. Una vez que tengo el objeto, ya lo puedo trabajar de forma normal. Ahora, para que acá nosotros estamos haciendo todo en el main, lo ideal, o sea, lo lógico sería que ustedes igual van a trabajar con el controlador y todo. Entonces vamos a poder en el main definir los archivos, pero podríamos pasárselo al controlador para que los cargue, o si quieren los pueden cargar en el main directamente y hacer el trabajo de los archivos aparte. Ahí es como ustedes quieran. Yo creo que lo ideal es que solamente la clase, en el main, solamente trabajen con los datos del archivo. Y después, una vez que le pasan el archivo al controlador, el archivo sea el encargado de poder, perdón, el controlador sea el encargado de leer el archivo, generar los objetos, y una vez que están generados los objetos, cargarlos al controlador, al listado, tal cual como lo hemos hecho. Y de ahí seguir trabajando normalmente. Lo otro que se podría hacer es escribir en archivos, si es que quieren. Para el taller no es necesario escribir en archivos,
Pero si es que quisieran escribir en archivo, el proceso es similar. Se abre el archivo, o sea, se setea el archivo nuevo. En vez de usar el reset, uso un rewrite. Y el rewrite va a poder permitirme escribir en un archivo. El rewrite tiene dos características. Primero, que si no existe el archivo lo crea automáticamente. O sea, ahí no tiene que estar el archivo creado. Yo lo puedo crear de forma automática. Y segundo, si el archivo tiene datos, los va a borrar. Entonces va a dejar el archivo en blanco y va a escribir en sí. Entonces ahí tienen que tener cuidado cuando usan el rewrite. ¿Escribir aparte de lo que ya tiene? Normalmente cuando... o sea, hay un comando que es el append, que en ese yo empiezo a escribir al final del archivo. Ahora, como uno cuando utiliza el rewrite lo usa para sobreescribir los mismos archivos que uno leyó, toda la información que leyó ya está en memoria. Entonces, normalmente uno lo sobreescribe igual. Porque si yo tengo un archivo con 10 datos, cargo esos datos a memoria, luego en memoria los borro, le agrego todo y después todos los datos que quedaron los sobreescribo. Entonces, no se corre el riesgo de perderlo. Entonces, el rewrite es la forma que tienen para poder escribir en archivo. Y en vez del readline, writeline. En vez de leer una línea, escribir una línea. Lo demás funciona tal cual. Entonces, hasta acá tienen todo lo que necesitan para trabajar con archivos. Abrir el archivo, o sea, definir el archivo, abrirlo de lectura, leer una línea, cortar esa línea. Una vez que está la línea cortada, sacar todas las variables que yo necesito de esa línea. Con esas variables armo el objeto y una vez que ya tengo el objeto, estoy listo. Lo puedo guardar en un listado, lo puedo trabajar directamente. Y vuelvo a leer otra línea para el siguiente elemento. El vector puede tener cada índice de distinto tipo. Como... Es que acá todos son string. Porque es una línea de string, si yo la corto son todos string. Cuando yo hago la transformación, acá me quedan de distinto tipo. Pero acá son puros string. ¿Sí? Entonces, no se olviden, el archivo lo separan con un elemento que ustedes quieran y debe estar en la carpeta donde está su proyecto. Tiene que estar en la raíz de la carpeta donde está su proyecto. Ahí en source están sus clases, en la raíz debería estar los archivos. Incluso si es que van a trabajar con varios archivos, se podría generar una carpeta nueva, se data, y dentro de esa carpeta almacenar los archivos. Y cuando yo lo declaro, tendría que ser data / alumnos.txt para mantener el orden solamente. Cuando trabajan con varios archivos, para que queden todos los archivos ahí, o le ponen archivos, no sé cómo quedan. Pero se pueden manejar dentro de una carpeta también, haciendo referencia a esa carpeta ahí mismo. No es complicado. Y acá está toda la información que necesitan. Básicamente es como leer la información al principio y con eso ya trabajan igual que siempre.